Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción del capítulo número 23 de Watari-kun no ex ga Houkai Sunsen, o mejor conocido como el de Watari está al borde del colapso. Y bueno, viendo el episodio pues anterior, parece que nos estamos acercando a el final decisivo. Justamente, o sea, viendo como pues nuestro querido Watari termina pues afectado un poquito pues por el rechazo de esta Satsuki, recordando pues lo del beso y tal. Pero sus amigos nuevamente pues le terminan dando ahí apoyito, mostrándoles de que pues se pudo de haber ahí una razón oculta de el por qué pues se intentó, bueno, esta Satsuki pues le terminó rechazando. Y como siempre nuestro besto amigo pues dándole ese empuje a Watari pues para que no termine dejando las cosas así y pues continúa ahí hablando pues con esta Satsuki. Aparentemente planeando pues una nueva salida. Mientras tanto también vemos como pues lamentablemente nuestra pobre Yukari pues sigue intentando eh, superar pues a nuestro querido muchacho, pero es complicado, o sea, cuando pues es la primera ilusión ahí del amor, siempre pues intentando fingir pues que no le importa mucho y tal, viendo cómo pues ya están empezando pues a ver toda esta temática de bueno, de qué es lo que se van pues ahí a dedicar ahí en el futuro, pensando pues un poco en eso, viendo, o sea, como pues también Satsuki pues le había mencionado el hecho, o sea, de que aparentemente iba a aceptar pues ser la que heredara pues ahí la posada ahí de sus padres putativos y tal, solo para terminar cambiando las tornas más adelante, viendo como pues después Satsuki termina visitando a Watari pues a su casa, terminan comiendo pues ahí un poco. Al final Satsuki pues le termina confesando de que ya no tiene que ser la heredera porque aparentemente pues ahora su hermano se va a terminar casando o sea, con la empleada esta y al parecer pues no va a haber problemas, aunque luego terminamos descubriendo pues que no es así, ya que al final pues realmente tampoco es que el hermano pues tenga muchos deseos pues de quedarse con bueno, administrar pues ahí la posadita. Pero bueno, eso es un asunto pues ahí un poquito aparte. Lo más importante pues es ver, o sea, como pues al final Satsuki se termina poniendo celosa tras ver, o sea, como pues su Atari termina siguiendo, digamos, teniendo ahí cierto contacto pues con la querida Yukari. Así que vemos cómo pues utiliza esta faceta atrevida suya para pues intentar acercarse pues a Watari. Y aquí muy inteligentemente la verdad nos han mostrado, o sea, y da contexto a el porqué del comportamiento pues de Satsuki desde el principio. O sea, qué es lo que la terminaba motivando pues a ser tan impulsiva, tan ahí atrevida pues con este Watari. Y es más este hecho, o sea, de tener ese miedo, o sea, de terminar perdiendo pues lo único que le termina dando estabilidad pues a su desdichosa vida, ya que sí, aquí la verdad es que sí pude sentir más ese peso del abandono de esta Satsuki, ya que cuando en episodios, o sea, entiendes la problemática de Satsuki, pero como te la plantean es tan XD, es que al final no te pega bastante ahí. Aquí tengo que admitir, o sea, que sí me pegó un poquito, o sea, finalmente se nota al 100%, eh, el abandono pues ahí de Satsuki y el hecho, o sea, de desesperado pues de querer aferrarse pues a algo y tal, o sea, de ser necesitada, el motivo, o sea, por qué termina pues queriendo destruir o sea, las cosas con las que se encuentra pues ahí, eh, o se encuentra pues ahí un poquito pues de estabilidad y tal. Es muy complejo, o sea, la verdad, cuando te pones a pensar el personaje pues de nuestra querida muchacha. Aún así, bueno, hay cosillas, o sea, que todavía no me terminan de gustar, o sea, por parte pues de esta chica, aunque me gustó el hecho de que pues al final se sincerara, después de que Watari, o sea, con nervios de acero, o sea, pudo evitar la tentación pues ahí con Satsuki.
al ver, o sea, como pues estaba ahí precipitando un poquito pues la muchacha, esta pues al final le admite, o sea, quien realmente pues es la cobarde, pues es ella misma por el hecho de tener miedo de pues hacerse ilusiones nuevamente pues como terminó pues, pasando en el pasado, ya que como vemos Watari intentando comprender un poquito pues más a Satsuki termina regresando a la posadita ahí de los padres, termina hablando con el hermano y pues termina descubriendo que justamente en el momento, o sea, cuando, o sea, como pues es que Satsuki pues terminó llegando ahí a su vida, eh, justamente en el momento, o sea, que ella desapareció, pues es porque pues ya se habían acabado las vacaciones de verano y pues su hermano se la había llevado y tal. Y que previamente, pues lamentablemente, Watari, esto es lo que no me gustó, la verdad, porque le echan mucho la culpa a Watari, pero es un niño, o sea, él en su mente qué iba a pensar, o sea, todos los problemas, como les digo, o sea, que pasaba pues la Satsuki en ese punto, o sea, dudo mucho que nadie, o sea, a esa edad se hubiera planteado ahí de que, esta chica es abandonada y tal, ¿no? O sea, tú conoces a una chica, un chico y tal, y juegas con él y pues se acabó, o sea, no piensas mucho, o sea, que hay de trasfondo en ese momento. Y simplemente Watari vio ahí algo chulo en la televisión y dije, ay, vamos a replicarlo. Y, y tal. Pero, en fin. Ya actualmente vemos como pues Watari ha tomado pues ahí una decisión definitiva, donde plantará cara a sus sentimientos y a Satsuki para dar, bueno, ya la confesión supongo que definitiva y de esta manera pues ver la respuesta de Satsuki y a partir de ahí pues ver qué es lo que terminará desarrollándose. Así que muy interesante la verdad, quiero ver cómo pues continúa aquí la tramilla, aunque bueno, la verdad les digo, o sea, ya sabemos cómo va a terminar esto, no sé por qué se está alargando, la verdad. Y bueno, ver qué terminará respondiendo pues nuestra queridísima Satsuki. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y pues sí, parece que finalmente está hecho. Nuestro querido Watari finalmente pues ha quedado con Satsuki, ya si 100% real, no fake. Duele la verdad, pero bueno, era la culminación pues de lo lógico, o sea, desde el principio pues de esta historia. Y aunque me duele admitirlo, desde un principio, o sea, estaba bastante claro, no por el hecho, o sea, de la situación, sino porque desde un principio estaba claro, o sea, de que Watari siempre tuvo pues sentimientos por esta Satsuki, independientemente, o sea, de que pues él no los comprendiera. Y difícilmente pues con eso pues iba a ser complicado llegar a superar eso, o sea, en el momento, o sea, en que este Watari pues se diera cuenta pues de esto mismo, pues la jugada ya estaba totalmente perdida, la verdad. Y me duele mucho por Yukari, o sea, porque yo me sigo aferrando pues a la idea, o sea, de que ese romance, o sea, no tenía por qué haber llegado a fracasar. Tenía muchas trabas y tal, pero les digo, o sea, no eran trabas, o sea, que no pudieran pues llegar a ser superadas. Pero bueno, ya hablando pues un poquito pues de justamente pues este episodio, vemos como, bueno, nuestra querida Satsuki pues está ahí todavía debatiendo debido pues a sus sentimientos pues tan conflictivos. En esta situación pues de tener miedo, pues de dar el siguiente paso, bien como dicen, no, por no confiar en este Uatari, sino poder confiar pues en sí misma, o sea, para llegar a amar pues a esa persona, o sea, que le está ofreciendo pues su cariño, porque sí, o sea, puede llegar a tener ahí o sea, realmente pues sentirse pues ahí atraída y amar a este Watari, pero
todo lo que ha pasado pues esta muchacha hace, o sea, que sea complicado, o sea, si pueda llegar a ser pues ahí, mantenerse pues fiel a esos mismos sentimientos. Y me gustó, o sea, cómo pues termina hablando con el amigo y tal. La verdad es que sigo insistiendo, o sea, que para mí, o sea, el amigo pudo haber, o sea, me ha gustado el papel que ha tenido el amigo, pero siento que el amigo pudo haber tenido más papel y juego dentro de la historia, especialmente, o sea, con toda la situación, pues, de esta Satsuki. Como les digo, o sea, para mí era primordial y muy esencial, o sea, que esta Satsuki perdiera esa dependencia en este Watari. Lamentablemente el autor se fue por otra parte y tal, que no está mal, pero no corta esa dependencia y les digo, eso es lo que yo necesitaba, o sea, que tuviera pues esta Satsuki, porque al final es más el hecho, o sea, de que Watari pues le va a ofrecer esa seguridad pues que ella necesitaba, eh, pero ahí es donde viene mi problema, o sea, que no, o sea, de que Satsuki es una chica, o sea, que se ha aislado, o sea, perfectamente, pues, de todos, de todo y todos, a excepción, pues, de este Watari. Aquí, bueno, más o menos nos quieren dar a entender, o sea, de que pues sí ha mejorado ahí la relación ahí de su familia y tal, pero le toman tan poca importancia, la verdad, a esa situación, o sea, que no se siente realmente el crecimiento pues ahí de Satsuki siendo algo muy importante, o sea, para eso, o sea, haber recobrado pues estos lazos, o sea, con su familia putativa, que para mí sigue pareciéndome lo más flojo, o sea, de toda la historia de Satsuki. De hecho, toda la historia de Satsuki, o sea, está bien, o sea, su trasfondo está bien, pero el desarrollo, o sea, de cómo te quieren plantear la situación, o sea, de el abandono de Satsuki es lo que me hace eh, falta y tal, o sea, porque te da a entender, o sea, que Satsuki siempre estuvo abandonada y que y que ella pues estaba ahí sola y por eso pues terminó no dependiendo de nadie, pero nunca fue realmente así. O sea, ya sabemos que los padres putativos, o sea, siempre la quisieron y se preocupaban por ella. Tenía al hermano y tal. Y bueno, prácticamente también lo termina abandonando. Pero bueno, en fin, o sea, más o menos pues entienden a dónde voy. Pero en fin. Y al final, bueno, también pues nos terminan mostrando el besto amigo, o sea, revelando ahí realmente pues lo que sentía ahí dentro del fondo, de cómo pues se sentía ahí el hecho de que, wow, Dios, yo podría manejar todo esto de mejor manera y hay que decirlo, sí, la verdad, o sea, él probablemente hubiera podido sacar adelante todas estas cuestiones. Pero decidió pues ser más bueno, ya en este momento, o sea, como que se pasó bueno, él da a entender, o sea, como que se le pasó un poquito pues el ego, el querer meterse pues en estas relaciones, así que al final como pues paso a su maduración, pues vemos como pues ha decidido simplemente pues ya no meterse en ninguna, o sea, en las relaciones pues de las otras personas, lo cual no entiendo del todo la verdad, o sea, porque para mí, o sea, el personaje del Ves tu amigo, o sea, era muy esencial, la verdad, y tal, y de hecho, o sea, si no fuera por él, no hubiera pasado absolutamente nada, o sea, porque, número uno, Watari y esta Yukari jamás hubieran pues llegado a tener incluso pues el noviazgo que llegaron a tener, o sea, de no ser por el apoyo del vesto amigo y los empujes, o sea, que les forzaba pues este muchacho a hacer. Y tampoco hubiera podido funcionar nada, o sea, con Satsuki, de hecho Satsuki, o sea, se hubiera ido y tal, o sea, hubiera abandonado, o sea, nuevamente pues a Watari y Watari hubiera quedado pues en depresión y probablemente odiando a las mujeres y tal de no haber tenido también la influencia de el pesto amigo. O sea, por eso para mí eso de que no, ya no voy a meterme y tal, o sea, para mí no sé, o sea, no me termina gustando, o sea, que eso vaya a ser su desarrollo, entre comillas, pues de personaje. Pero en fin.
Luego después de esto tenemos pues el encuentro entre Yukari y esta Satsuki, que como vemos las amigas pues le han estado ahí apoyando todo este tiempo pues para superar ahí el cocorito roto. Muy buenas amigas, hay que decirlo la verdad. Y es que es duro, o sea, porque les digo, muchos se toman muy a la ligera un corazón roto y esto de los romances adolescentes es como que va, ya encontrarás o sea, de culos y tetas está lleno el mundo, o sea, diría alguien, algún amigo por ahí. Y tal, lo de hay un montón de hombres, o sea, también en el mundo, ya dependiendo de cada persona y tal. O sea, pero no se trata de esa cuestión, o sea, sí, obviamente, o sea, siempre, o sea, no es el fin del mundo, o sea, cuando pues te terminan y tal, pero duele. O sea, los que han sufrido ahí y tal, o sea, duele, probablemente ahorita se ríen de eso, de que, jajaja, qué torpe fui en ese momento, ya lloré a las weas y tal. Pero no, o sea, nunca hay que menospreciar pues ese sentimiento, ese dolor. Es importante para que uno pues pueda llegar a madurar y que, o sea, y no de vergüenza, o sea, de que pues duela, o sea, porque debe doler. Tal mal si no te importara, ahí es donde un grado de psicopatía, o sea, yo me vendría preocupando, la verdad. Así que bien por las amigas, pero bueno, ya volviendo al asunto, vemos como pues Satsuki y Yukari pues terminan hablando, Satsuki pues temiéndose a que Yukari pues la odie porque pues la última vez, o sea, que casi hablaron, o sea, ella amenazó de que voy a romper su relación y tal, normal, normal, la verdad, o sea, que siente ahí un poquito de culpa y tal, o sea, por tal, que de hecho yo no entiendo qué pensaba el autor con esa escena. O sea, es que lo único que hizo con esa escena es hacer quedar mal a esta Satsuki. Al final realmente no hizo nada y tal, lo cual agradezco. Sinceramente, o sea, de que, bueno, hizo otras cosas, pero bueno, eso ya es independiente, pero o sea, por ejemplo, o sea, empezar ahí a jugar sucios, o sea, sabiendo que Watari y Yukari pues estaban saliendo, hubiera sido para mí lo peor. Y tal, pero afortunadamente, o sea, no terminó haciendo nada. O sea, así que no veo por qué la escena ahí de que voy a destruir la relación ahí y tal, la manera tan grosera, o sea, que también se comportó, o sea, con esta... Es lo que les digo, o sea, es lo que me molesta, o sea, porque intenta darte un perfil de Satsuki y luego intenta mostrártela, o sea, con esta faceta ahí de cabroncilla, o sea, que no le termina pegando del todo y tal. Y bueno, o sea, me gusta, o sea, como pues Yukari le termina ahí pues diciendo, o sea, las cosas duras y tal, de que pues sí, ojalá no hubiera existido y tal, es duro, o sea, pero hay que ser honestos, o sea, no se puede llegar a culpar, o sea, a Yukari por pensar de ese modo, o sea, muchos de nosotros, o sea, no intento justificar de que, no, es que es una mala persona y tal, no. O sea, la verdad es que esos pensamientos son muy, muy feos, hay que ser honestos, o sea, pero ¿quién no ha tenido ahí un pensamiento así, pues, de alguien? Y no hace nada. Y eso está bien, o sea, todos vamos a tener ese tipo de pensamientos donde desearíamos, o sea, que incluso nosotros mismos probablemente no hubiéramos existido y tal. Lo malo es aquí, o sea, cuando estos pensamientos, o sea, crecen, se mantienen y terminas haciendo ahí algo negativo. Y tal, o sea, estos pensamientos, o sea, son como los pensamientos intrusivos, o sea, nunca deben salir de uno prácticamente. Y tal, y me gusta, o sea, como pues Yukari le termina, o sea, confesando eso, o sea, que pues sí, o sea, se enojó con ella, o sea, por normal, o sea, que me venga ahí alguien ahí, me voy a quedar ahí con tu novio, y tal, como para no, para no enojarse, la verdad. Pero al final, o sea, vemos como pues ella, o sea, Yukari, o sea, hemos visto, o sea, que pues intenta madurar, es una adolescente, les digo, o sea, para mí por eso me encanta mucho Yukari, por eso me ha gustado mucho su personaje, o sea, porque es la chica más
normal que, que he visto en un anime y tal. O sea, su manera, o sea, de actuar, su manera, o sea, de haberse enamorado y tal, es de una, o sea, les digo, una colegiala enamorada clásica y tal, o sea, con todas estas cosas negativas, o sea, que tiene uno, o sea, cuando las hormonas y las emociones le terminan ganando en un principio. Pero al final vemos como pues Yukari, o sea, le hace ver a esta Satsuki pues que si bien y tal, todo ese tipo, bueno, si llegó a pensar ahí y estar molesta ahí con ella, pues también, o sea, está molesta ahí consigo misma, o sea, y se culpa de el fracaso pues de su relación pues con este Watari. Y en cierta parte tiene bastante razón, o sea, ya lo he dicho, o sea, ella, el mayor error, o sea, que para mí terminó cometiendo esta Satsuki justamente fue eh, ese momento, o sea, cuando terminó cortando, entre comillas, a este Watari. Para mí ese es el error más garrafal. O sea, que terminó haciendo y donde realmente para mí, o sea, terminó cayendo pues ahí la relación pues hacia abajo. O sea, ya era una fractura, o sea que ya cualquier soplido pues terminó demoliendo pues esto mismo. O sea, después de que Watari había luchado y había logrado pues hacer todo y tal, y cual, o sea, para complacer. Y eso les digo, o sea, tiene mi respeto este Watari porque les digo, o sea, a pesar de todo, o sea, siempre pues dio ahí lo máximo y dio ahí todo, o sea, para poder eh, o sea, sí, complacer esta Yukari, pues en la relación y tal. Pero es cierto, o sea, de que al final era más, era una situación, podríamos decir, más de fidelidad. Es que aunque sí quisiera a esta Yukari también, o sea, tenía sentimientos pues por esta Satsuki y era más su responsabilidad en este sentido, o sea, aunque amara a las dos, era más su responsabilidad, o sea, con esta Yukari pues en ese momento, o sea, que por eso pues termina ahí haciendo digamos este corte, o sea, en su momento pues con Satsuki. Y al final pues al darse cuenta y tal, o sea, de las dos situaciones es que termina decidiendo pues hacer de lado pues incluso pues a ambas. Duro la verdad. Yo no estoy de acuerdo, o sea, aquí el autor pues intenta meterte la idea esto de que no, la relación no hubiera funcionado independientemente, o sea, de Satsuki o no. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, o sea, para mí el factor importante aquí en definitiva es Satsuki y la relación, o sea, con Watari a flote y, o sea, sí iban a tropezar, o sea, y jodido, la verdad, o sea, viendo cómo pues tenían a la madre de Yukari pues en contra y tal hubieran ahí tropezado, o sea, fuertemente, pero como les digo, al no ver un factor ajeno, o sea, que pusiera dudas en la cabeza, o sea, de este Watari, o sea, con su determinación, o sea, viendo cómo es Watari y tal, y el cariño, o sea, que le tiene a Yukari, y Yukari, o sea, y realmente queriendo a Watari y teniendo ahí el apoyo, pues, del besto amigo, sin lugar a dudas, o sea, yo veo, o sea, que la relación, o sea, sin Satsuki hubiera logrado salir a flote. Y luego ustedes me dirán, no, pero tú qué vas a saber más que el autor. Sí, el autor va a hacer todo lo posible, o sea, para irme en contra, sinceramente, pero... Nah. No, la verdad, o sea, el autor no supo manejar, al menos, o sea, no quiero dármelas aquí de que yo sé más que el autor, pero el autor, al menos en mi opinión, o sea, no supo manejar ahí esa parte en tal, intenta venderte esa idea, o sea, que para mí no cuadra, le digo, aquí el factor importante, le digo, sí, es Satsuki, definitivamente. Pero bueno, ya después de toda esta situación, ya viendo pues
digamos haciendo las paces, o sea, con esta Satsuki y tal, vemos, bueno, con Yukari, bueno, Yukari y Satsuki pues haciendo las paces y tal, vemos como pues ya llega el momento pues de la declaración, el encuentro pues de este Watari pues con Satsuki, donde finalmente se vuelve a confesar, termina pues ahí llegando pues ya, lo que me molesta aquí es de la confesión, o sea, muy bonita y todo, o sea, pero me jode ver a Watari tan seguro cuando con Yukari, o sea, tuvo bastantes dudas. Es lo que me fastidia y tal, porque no tiene sentido y tal, de que ahí, o sea, con esta Yukari era inventarse, o sea, un montón de excusas, o sea, que fácilmente se pudo haber inventado, o sea, también en o sea, en la situación ahí con Satsuki, pero no, y ya se ve muy determinado ahí de que vamos a formar una familia y tal que es justamente, como les digo, lo que necesitaba pues esta Satsuki, una seguridad, podríamos llegar a decir, o sea, eh, de eso, que podríamos decir que, entre comillas, nunca tuvo, pero es que les digo, al final les digo, por eso les digo que no debieron hacerlo de la familia, o sea, la familia hubiera tenido más sentido, o sea, que los padres putativos, o sea, de Satsuki no les importara ahí su hija y tal, que el hermano no existiera o igualmente, o sea, no fuera ahí alguien, o sea, de confiar y tal, y hubiera, o sea, les digo, todo me hubiera cuadrado mejor y hubiera tenido más sentido el hecho, o sea, de que Watari fuera su estabilidad, porque realmente, o sea, Watari sería la única fuente de estabilidad, o sea, para esta Satsuki. Pero viéndose como pues tenía un ambiente, digamos, entre comillas, estable, ah, es como que no me termina de cuadrar, les digo, esta situación. Pero bueno, sí, muy bonito y todo, pues ya dando finalmente, pues aceptando ahí el beso, haciéndose pareja pues formalmente, pero decidiendo tener una relación a distancia porque, bueno, hay que pensar en el futuro. Nuestro querido muchacho parece ser que pues empezará a trabajar ya que pues no piensa ir a la universidad a los estudios, mientras pues Satsuki pues sí piensa ir a la universidad porque pues sí, ella sí piensa en tener un futuro. Sé que hace con muchas bromas de esto, pero no, está bien lo de Watari. La verdad, o sea, si quiere ir a hacerse cocinero y tal y le va bien y llega a tener bien, o sea, también puede, o sea, se respeta y tal, mientras no, o sea, mientras esté seguro de su decisión quiera realmente pues eso y tal, y le guste y tal y no lo haga simplemente, o sea, porque pues se ve forzado, o sea, muy bien para nuestro, para nuestro muchacho. O sea, no siempre pues se necesita ahí tener una carrera. Bueno, actualmente sí es algo indispensable, la verdad, pero en general, o sea, si sabes moverte en el mundo y tal y ganar dinero, o sea, pues es básicamente pues lo que termina importando realmente en la vida. Pero, en fin. Muy bien, la verdad, por nuestros muchachos, pues ahí pensando en el futuro, queriendo pues ahí una estabilidad pues antes de tal. No sé por qué a Watari se le complicó tanto en un principio, o sea, es que les digo, o sea, para mí es puros pretextos. lo de, o sea, todas las dudas, o sea, que tuvo ahí o sea, con esta Yukari, la verdad. Pero, en fin. Ya finalmente terminamos teniendo ya un time skip donde pues ya al parecer pues se ha terminado todo lo de la escuela y tal. Ya nuestros muchachos pues están siguiendo adelante. Vemos como pues, bueno, gracias a nuestra querida... La verdad es que me ha sorprendido la Besto, bueno, ahora podríamos decir la nueva Besto amiga. La amiga esta de Yukari, perdón, muy buena, la verdad, o sea, me ha gustado cómo pues ha estado ahí, la ha apoyado, se han vuelto bastante pues ahí cercanas. Es un poquito jodido, o sea, porque vemos cómo pues le juguetea mucho a la pobre, o sea, como que la mantiene activa y distraída, que es en cierta
parte positivo, o sea, para sacar a... O sea, para sacar a Yukari pues de su zona de confort y empiece pues ahí y tal, y de hecho vemos que esto pues le ha sentado bastante bien. Obviamente pues no ha superado pues todavía su relación, o sea, con Watari es su primer amor, difícil la verdad, pero digamos pues que ya es un poquito pues más estable, ya puede ver al pasado pues sin sufrir tanto. Lo que me jode es que, claro, la amiga sí, no, sí, la ves tu amiga de mi hija y tal. Es que así son este tipo de madres, y lo puedo decir porque yo lo viví. Yo lo viví en carne propia y tal, este tipo de madres, y era como que wow, tenerlas de suegra es un martirio. La verdad. Pero, en fin. Siempre te van a ver feo. Pero, en fin, bonito la verdad, se me ha gustado y tal. Tengo mucha intriga de lo que va a hacer el autor, o sea, con el personaje ahí de Yukari, cómo pues le va a dar el cierre a sus sentimientos. Tengo miedo, les digo, o sea, porque a este punto, o sea, no quisiera, o sea, es que les digo, o sea, mi sueño húmedo, mi sueño ahí, que fantaseo por las noches y diría, wow, sería precioso y perfecto. Y tal, y sería un cierre cíclico muy bonito. Y creo que lo mencioné en el capítulo anterior, o sea, de que en el futuro nos muestren, o sea, como pues, no sé, Watari y Satsuki rompieron por alguna razón y tal. Y vemos, o sea, cómo pues Watari ahí siguen adelante y se vuelve a encontrar ahí con Yukari y terminan reconectando y tal, y prácticamente le digo lo que pensaba hacer la madre en un principio de que rompan, pero luego si siguen queriendo en el futuro pues ya tal. O sea, me jodería porque le digo, sería darle la razón a la madre y tal, y eso nunca. pero pero en general, o sea, sí sería bonito. Pero no, o sea, todo pinta, o sea, de que no va a ir por ese lado y tal. Entonces, lo único, o sea, que veo para final, para Satsuki, para Yukari, ya en este punto es que termine superando sus sentimientos, o sea, por Watari, pues siga sola. Es triste, o sea, a mí me daría mucha tristeza la verdad y tal, pero es que les digo, no veo a Yukari en este punto emparejándose con nadie. Y diría, o sea, el besto amigo este Tokui, tal vez, les digo, es la única opción, o sea, si Yukari se llegara a quedar con alguien, o sea, es la única opción lógica, o sea, que yo vería, y no me termina de convencer del todo, la verdad, pero sería la más sensata, sinceramente. Y tal, les digo, porque si de repente, o sea, me ponen ahí un time skip, un epílogo donde Yukari, o sea, de repente salga con otro novio, ahí tal, y cuál sería como que no, no me termina de convencer. Así que, pero bueno, a ver cómo pues llega a terminar pues esa parte con nuestra queridísima peli moradita. Y bueno, como vemos, curioso la verdad ahí la situación de la hermana de Watari, o sea, con el Tokui. Un poquito turbio, la verdad, si nos lo ponemos a pensar, pero tendría lógica. O sea, le doy así porque tiene lógica. Porque Tokui vemos, o sea, que es un personaje muy maduro. Y es un personaje, o sea, que siempre bueno, al menos lo que entiendo, o sea, que no le van las chicas, o sea, de su edad, y siempre ha aspirado a ligas mayores. Les digo, al menos es la impresión que me da, o sea, con todo esto que nos platicaron de su relación ahí con una chica mayor y tal. Y les diría, o sea, su contraste sería ir por alguien, o sea, ya no de su edad, sino por... O sea, sé que suena turbio, pero yo me entiendo. No digo, o sea, que vaya a salir con la hermanita ya y, no, tal, no, o sea, sino que, no sé, o sea, que cuando la hermana cumpla 18 y tal, o sea, terminar ahí con Tukui. Sería, le digo,
un poquito turbio, pero tal. Pero no, creo que va a ser más una situación, o sea, de que le ve como Nichan. Más la hermana, o sea, que otra cosa. Y tal, aunque hubiera sido curioso, la verdad. Pero, en fin, ya para finalizar tenemos toda esta parte de... O sea, de ya Watari y esta Satsuki, pues empezando pues a llegar a vivir juntos. Así que intrigante, la verdad es que me intriga ver qué va a pasar pues en ese punto. Y bueno, ver, les digo, para mí ya les digo, es que para mí a este historia le están sobrando episodios y tal, y no se están enfocando. Bueno, todavía no han hecho el epílogo, o sea, cerrado, o sea, que tal, o sea, me gusta, o sea, que estén ahí mostrando cosas y tal, pero les digo, hay cosas de que yo siento, o sea, que pudieron llegar a haber cerrado hace tiempo, la verdad, pero, en fin. Ya creo que solo quedan como 3 episodios para ver pues el final de esta historia. Si ya no sé qué más tienen que contar y la verdad con todo, digo, nada más falta el cierre y creo que ya el siguiente episodio, o sea, podría darnos eso. Así que no sé, o sea, que van a terminar contándonos en los otros capítulos ahí faltantes, la verdad, a no ser que haya un plot y tal, pero bueno, a ver qué es lo que sucede, pero mientras tanto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.